invito a abrir la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis, capítulo 14. Los que puedan usen la Biblia que está ahí en la banca y en esa Biblia estaremos leyendo en la página 1293, Apocalipsis 14. En esta ocasión vamos a leer los versículos del 6 al 12. Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que nuestro Dios añada bendición a esta lectura de su palabra. Él nos ha de iluminar, hermanos. Permiso. Este es el sermón número 37 de la serie. Siempre lo anuncio, hermanos, porque quiero invitarlos a entusiasmarse en el estudio de la palabra de Dios. Si no ha visto alguna de las exposiciones pasadas, búsquelas, en el canal de YouTube están. Nosotros interpretamos el Apocalipsis como un libro profético lleno de símbolos e imágenes. No lo interpretamos ni literalmente ni consecutivamente. Ya hemos pasado por los mensajes a las iglesias, por los 7 sellos, por las 7 trompetas, por la visión del dragón y la mujer. Y en todo esto podemos ver lo que les decía ahora antes del himno. Hay una batalla que se pelea. Pero eso no es solo para los últimos años de la existencia de este mundo. El Apocalipsis describe todo lo que ha venido pasando y pasará desde que Jesucristo, el Hijo de Dios, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Ese es el Cordero tomando el rollo de mano del que está sentado en el trono y desatando
todo el transcurso de la historia hasta que Él regrese. Entonces eso es lo que estamos estudiando. El evento final, la venida de Jesucristo y el juicio de diferentes perspectivas. Hoy tenemos un mensaje de 3 ángeles. Y lo primero que he de decirles es que la Sagrada Escritura nos muestra que los ángeles no predican, ni está asignado a ellos el ministerio de la predicación. Entonces, tomamos estos 3 ángeles y lo que dicen como un símbolo de algo que debe suceder. La Sagrada Escritura nos dice en 1 de Pedro 1:12, y por eso lo decía el canto que decíamos, hablando de la profecía bíblica, el apóstol Pedro nos dice así, 1 Pedro 1:12, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, los profetas antiguos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y oigan esto, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Los ángeles no predican. De hecho, hay un evento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en que un centurión llamado Cornelio tiene una visión en el que un ángel le dice que él debe mandar a llamar a un Simón llamado Pedro, que está en cierto lugar. ¿Y por qué? Para que él le predique. Porque el ángel no le predicó. Bueno, no es dado a los ángeles la predicación, sino a los pecadores salvados por la gracia de Dios. A esos es dada la función de predicar el Evangelio. Entonces, el ángel aquí que hemos leído, que dice, vio a un ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicar, representa a los predicadores. La palabra ángel de hecho significa mensajero. Entonces ese ángel está representando a los predicadores y a la capacitación que Dios dará a los predicadores. Y sí pienso que en fines de los tiempos Dios va a capacitar de una manera particular a los predicadores. Un avivamiento de verdadera predicación. A este evangelio se le llama el evangelio eterno. Debo decir que algunos interpretan la Sagrada Escritura de tal manera que van a distinciones que Dios mismo no está queriendo dar. Disculpe. Algunos hablan de que no es lo mismo el Evangelio de la Gracia, que es el que nosotros tenemos, que el Evangelio del Reino. Y ellos piensan que el Evangelio del Reino es para un supuesto milenio futuro. Y hacen distinciones, Evangelio del Reino, Evangelio de la Gracia, Evangelio de Jesucristo. Pero aquí, que se nos habla de un Evangelio eterno, nos recuerda las palabras del apóstol Pablo. Gálatas 1, 6 y 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Pero él aclara, no que haya otro. Mis hermanos, no hay otro evangelio, es un solo evangelio. El apóstol Pablo dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, a ese entendimiento debemos llegar todos los cristianos, que hay un solo evangelio, es decir, solo un medio de salvación, solo por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vean que el texto nos dice que voló y tenía ese evangelio eterno para predicarlo, o para anunciarlo, o para proclamarlo. La palabra griega usada ahí es muy clara, y el evangelio es algo que se anuncia. Es la buena noticia sobre hechos históricos, es una buena noticia sobre algo que verdaderamente pasó y que trae esperanza al que recibe con fe ese mensaje. Escuchaba hace poco una ilustración muy útil con respecto a la verdad del evangelio y todo lo demás de religiones que hay en el mundo. Y decía el expositor que las religiones humanas presentan al hombre subiendo una escalera por su propio esfuerzo, ganándose su salvación.
Pero la religión verdadera nos presenta a Dios descendiendo a este mundo. Por eso leímos hoy en la lectura de Primera de Juan 4, cuán importante es la doctrina de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Dios desciende, se hace como uno de nosotros. Vive santamente nuestro Señor Jesucristo, muere crucificado, es sepultado y resucita. ¿Para qué? Para dar esperanza. Y ese mensaje debe ser claramente predicado. Y cada domingo aquí se predica. Pero en particular en las tardes, en el culto de la tarde, deseamos, y yo personalmente los reto, traigan personas que nunca hayan leído la Biblia. Porque ese mensaje de la tarde tratamos de hacerlo tan claro, tan sencillo, sin referencias a cosas que la persona ignora. Y piensen ustedes mismos también. ¿Será que ustedes ya ahora que conocen la Biblia y que han leído mucho, hablan con otros suponiendo que los otros tienen que saber lo que usted ya ha leído? Y hace usted referencias al profeta tal y al rey tal y al... No, ellos no saben, no han leído. Usted tiene que descender a ellos como hizo Cristo con nosotros. Descendió del cielo. Y si queremos ser predicadores hábiles, tenemos que pedir esa sabiduría a Dios de hablar con tal sencillez y claridad la verdad, no algo complicado. Es la verdad del Evangelio, es el Evangelio eterno que, como les digo, la buena noticia de que hay esperanza, de que no todo se perderá. Pero este Evangelio, vean lo que dice, porque esto es lo que dice el ángel. Presten atención. Él es llamado a proclamar el Evangelio eterno. Y luego dice esto. Oigan el Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Hoy en día se predica un evangelio falso, incompleto, que no le habla al ser humano del juicio que viene. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos 2:16, en la carta a los romanos, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo está diciendo que el evangelio que él predica incluye esta verdad de que el Señor Jesucristo es el juez que viene y va a juzgar los secretos de los hombres. Si nosotros hablamos el evangelio y no hablamos de esto, no estamos hablando de un evangelio completo. Y la gente no quiere eso. Le pasó así al apóstol Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. El apóstol Pablo le está hablando a un gobernador llamado Félix. Y dice así, Hechos 24:24. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo, que estaba preso, el apóstol Pablo, y oyó de él acerca de la fe que es en Cristo. Oigan esto, mis hermanos. Y disertando él de la justicia y de la templanza y del juicio venidero, Félix se espantó y respondió: ahora vete, mas cuando tenga oportunidad te llamaré. Vemos que de verdad el apóstol Pablo incluía esta verdad del juicio, que seremos juzgados. Y habla de dos pecados ahí muy particulares, porque el Espíritu Santo da discernimiento al predicador para saber con cuál pecado está luchando el pecador. Y claro, la espada de Dios llegó a la parte donde dolió y Félix dice: mejor otro día hablamos. Pero el evangelio incluye esta verdad de que Dios es juez y Él juzgará todo lo que hacemos. Y Jesucristo dijo que incluso nuestras palabras, de toda palabra que hablen los hombres. Entonces, no es lógico que este ángel al proclamar dice: temed a Dios. Si hay algo que falta en el mundo y en las iglesias es temor a Dios. Por eso la gente hace lo que hace y por eso viven como viven, porque no hay temor de Dios. Las cosas que se atreven a hacer las personas y a decir
no hay temor de Dios, pero Dios un día juzgará. Y a ustedes y a mí nos juzgará. Y tenemos que tener eso bien claro. ¿Y quién lo va a defender a usted en el día del juicio? Solo si usted ha creído este evangelio y ha abrazado al Salvador como su verdadero Señor, entonces tendrá quien lo defienda. ¿Y cuál es el propósito? Porque dice, temed a Dios y dadle gloria. Debemos hacerlo. ¿Cuál es el propósito del evangelio? ¿A cuál fin apuntamos? Adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Si el evangelio que usted ha creído no le lleva a la adoración, no es el evangelio eterno. El evangelio bien entendido lleva al pecador, número uno, a arrepentirse de sus pecados y a dolerse de haber ofendido a Dios. Pero después de eso lo lleva a adorarlo, asombrado de que ese Dios tan santo haya querido perdonarme a mí, pecador merecedor del infierno. Debe llevarle a la adoración. Miren que hace una referencia a la creación. Los seres humanos hemos disfrutado de todo lo que Dios ha hecho. Todas las cosas provienen de Él. El aire que usted respira viene de Dios. Y tantas otras bendiciones, y no le hemos agradecido. Así dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Viendo la grandeza de Dios, en lugar de darle gracias, no le agradecieron. Se envanecieron en sus pensamientos. Ahora viene otro segundo ángel. Y el otro ángel lo siguió diciendo, dice el versículo 8, y dice, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es Babilonia? ¿Y sabemos algo de Babilonia? Bueno, Babilonia era una ciudad muy famosa, fue la capital del imperio de los caldeos. En la Sagrada Escritura es la ciudad del cautiverio de los judíos, porque el rey Nabucodonosor llegó, invadió, quemó la ciudad de Jerusalén y se llevó como esclavos, como cautivos a los judíos, y todo esto como parte del juicio de Dios contra aquella nación infiel. Pueden estudiar más cosas de Babilonia en la historia, pero es interesante el nombre. ¿Saben? Hay dos posibles. El más que se usa es, ¿qué significa Babilonia? Dicen, la puerta de los dioses. O sea, el lugar por donde entran los dioses. En la cultura hebrea más bien lo asocian a Babel. ¿Y recuerdan Babel? La torre. Confusión. Pues ambas cosas para mí están muy apropiadas para llamar a esa ciudad por lo que ella es. Miren cómo se llama a esa ciudad en el profeta Isaías 13:19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. A ella se le habla y se le dice lo siguiente: será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Ese rey Nabucodonosor está registrado en el profeta Daniel 4:30, lo que él pensaba de Babilonia y qué hizo Dios con él. Y dice Daniel 4:30, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza. Esas palabras expresan el orgullo humano sobre todo lo que los seres humanos han logrado en este mundo. Claro que el ser humano ha hecho cosas maravillosas, impresionantes. Yo no me dejo de admirar de las cosas. Ahora la tecnología, pero cuando uno va a una ciudad grande, como recientemente pudimos unos hermanos y uno dice, ¿cómo hicieron esto? Edificios inmensos, túneles subterráneos para trenes que van y vienen. Y uno dice, ¿cómo hicieron todo eso? Claro que sí, es asombroso, pero ¿cuál es el gran problema?
no darle gloria a Dios por la capacidad que le dio al hombre y porque todo lo que el hombre lo hace en este mundo lo hace con lo que es y le pertenece a Dios. Bueno, eso es lo que representa esa Babilonia, el orgullo humano de los gobiernos humanos. Aquella gran ciudad. También se le dijo a Nínive algo parecido en el profeta Jonás, capítulo 1, versículo 2. Cuando Dios manda al profeta Nínive, le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Ahora, eso que dice ahí, yo creo, hermanos, que podemos ponerle el nombre de cualquier ciudad moderna. Y Dios manda a su pueblo a decir: levántate y ve a Nueva York, levántate y ve a Bogotá, levántate y ve a San José y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Vivimos en medio de una sociedad impía que pisotea la ley de Dios, que ofende a Dios de palabras y de hechos y se gloría de ello. Entonces sabemos que este nombre Babilonia es un nombre simbólico. Aquí mismo lo vimos en Apocalipsis 8 y se le dice Babilonia a otra cosa. Ven qué interesante. Dice así Apocalipsis 11:8: y sus cuerpos serán echados en la calle principal de la gran ciudad. Presten atención a ese adjetivo cada rato: gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Ven? Esa Sodoma no era Sodoma, era Jerusalén, pero se le dice así, ya lo vimos por qué. Y Egipto, y al final son lo mismo, una gran ciudad, una Babilonia, donde se permite todo y se tolera todo, menos que usted hable fielmente de la palabra de Dios. Eso sí que es intolerable. Es el sistema político impío, las religiones falsas. ¿Y saben qué más? Todo el cúmulo de falsa religión cristiana está unido a Babilonia. Pero miren cómo dice aquí: ha caído, ha caído. En la profecía se dice algo que va a suceder como si ya sucediera, porque la caída de los reinos humanos es segura, y la caída de los reinos humanos y las religiones falsas es, mis estimados, segura. Que cae, cae, y han caído, se vuelven a levantar, ¿verdad? La herida, que parece que ya no, y se vuelve a levantar. Una cosa interesante es: ¿por qué viene el juicio sobre esa Babilonia? Porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor. Babilonia invita a beber vino. Ustedes han estado, tal vez han observado, y si no, así sucede en las fiestas. Al que no toma, los otros le dicen: tómate un traguito, nada más. Eso es Babilonia. Y le fue diciendo así a todos. Y la gente va cayendo. Un traguito nada más. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Y entonces la gente cae en la trampa de la mundanalidad, en esta ilusión del materialismo. Eso es lo que ha hecho ella. Darle un poquito de vino a todas las naciones. Después ahora vamos a ver de otro vino. Este es el vino de la fornicación. Estamos hablando no solo de ese pecado, claro que lo incluye, pero está hablando de contaminarse. Recuerden que habíamos visto que los 144,000 que representan a la iglesia no se contaminaron. Son vírgenes. Esa es la iglesia de Cristo. Pero Babilonia ha logrado que todos los demás beban de un poquito de su vino, del pecado, de la mundanalidad, de los placeres pasajeros. Y por otro lado, cuando habla el otro ángel, el tercer ángel dice:
Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su vaso, él también beberá del vino. Ahora este es otro vino, oigan, del vino de la ira de Dios, el cual ha sido preparado puro en el cáliz de su ira. Puro. Ahora mismo, muchas veces el juicio de Dios viene. Hay juicios temporales. Hay cosas que Dios envía como juicios temporales, pero el juicio de Dios en el presente está todavía mezclado con su misericordia. A pesar de que la gente merece que ya los aplaste la ira de Dios, todavía hay misericordia. Pero cuando llegue este momento, este vino es solo de ira y juicio. No hay esperanza más. Este tercer ángel habla de la realidad de un infierno eterno. Y yo quiero aclarar algo. Como ser humano, yo quisiera que esta realidad tan espantosa del infierno eterno no fuera. Y algunos falsos maestros han procurado torcer las escrituras para decirle a su gente que no, que eso del infierno eterno, que eso no es así. Hasta el Papa se ha pronunciado al respecto de eso y no es del otro, pero igual que es un estado de la mente. Que ahora mismo es el infierno si usted está sin Dios. Cosas como así para aliviar lo que esto que hemos leído significa. Porque las palabras son terribles. El humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos. No es aniquilación, no es un castigo temporal. Jesucristo dice 3 veces la misma frase en Marcos 9:44, 9:46 y 9:48. Esta frase son con respecto a los que se pierden, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mis estimados, ¿ustedes creen que esto se puede predicar como cualquier cosa? Esto se tiene que predicar con dolor, porque es la realidad que experimentarán millones. Nosotros no simplemente defendemos una doctrina por defenderla. Es que hay implicaciones. Si usted acepta esa marca, si usted sigue la corriente del mundo, ya habíamos, por si hay gente que no estuviera, ya habíamos explicado que la marca no es algo físico, no es visible físicamente, pero es visible en cómo usted vive y en cómo usted piensa. Aquí y aquí. Lo repito, como usted piensa, es en la frente. Usted puede ya tener esa marca y usted piensa como el mundo y como usted vive, sus acciones. Se habla aquí de fuego y de azufre. Hace referencia a cómo fue que Dios consumió Sodoma y Gomorra. Y de esa misma manera Dios consumirá eternamente a los incrédulos. Debo advertirles que la Sagrada Escritura también nos habla de algo muy duro, que es peor el castigo para los falsos cristianos que para los ignorantes e incrédulos. Dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo 11:24. Pero yo os digo que será más tolerable el castigo en el día del juicio para la tierra de Sodoma que para ti. Analicemos un poquito esto. Os digo que será más tolerable el castigo. Bueno, primero nos enseña algo, que no todo el mundo tendrá el mismo nivel de castigo. Como he puesto de ejemplo a Pilato y a Judas. Jesucristo le dijo: el que a ti me entregó mayor pecado tiene. ¿Por qué? Pilato era un pagano, ignorante,
ignorante, pero sabía que estaba haciendo mal. Él mismo se lava las manos y dice: yo no quiero tener que ver con esto. Están matando a un inocente. Y está en el infierno por su gran maldad que hizo. Pero su tormento no es el mismo de Judas, que estuvo 3 años caminando con el maestro y lo traicionó. Ese tormento no es igual. Bueno, aquí dice algo parecido. Esas ciudades que escucharon el evangelio y lo rechazaron tendrán un castigo aún peor que el de Sodoma, pero nos lleva a otra cosa. Pero no es que Sodoma ya recibió su castigo. Recibió su juicio temporal, pero está esperando el juicio eterno. Esto es fuerte y serio. Entonces, ven la verdad cruel y dura de la existencia de este lugar que se llama, o que le llamamos el infierno. Entonces, ¿por qué no se habla suficiente de esto? Yo sé, no es agradable, pero es la verdad. Y como decía aquel predicador Charles Spurgeon, que si se van al infierno, se vayan pasándonos por encima, nosotros agarrados de ellos diciendo: venga el Salvador, no vaya por ahí, esa senda ancha lleva a la perdición. Algunos de ellos responderán por la gracia de Dios y vendrán a Jesús. Vuelvo a leerlo porque sin explicar la lectura nos dice qué clase de lugar es este. Versículo 10: este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido preparado puro, ya no hay misericordia, solo juicio, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el Evangelio de Lucas 21:17 lo leemos: y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia poseed vuestras almas. El Señor nos habla de pruebas y nos da una frase que realmente es contradictoria si no entendemos lo que Él quiere decir. Algunos tomarían esto: mas ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con que no nos va a pasar nada. Pero tenemos la historia de los mártires quemados, decapitados, torturados. Tenemos la historia presente de nuestros hermanos en muchas partes del mundo donde son maltratados por ser cristianos en los países musulmanes. Entonces, ¿qué significa ni un cabello de vuestra cabeza perecerá? Estamos en la mano de Cristo. Él está hablando de la integridad con que Él nos cuida. Y un día, cuando Él promete volver, nos dará un cuerpo glorioso como el suyo, pero sin pecado. Y entonces se cumplirá. Todo lo que parecía destruido por la maldad del dragón, porque la Sagrada Escritura está, y ya lo leímos, lucha contra los santos y los vence. Pero esa victoria del dragón y de la bestia contra los santos es solo aparente y temporal. La victoria final es de Cristo y de los que siguen a Cristo. Pero usted tiene que cerciorarse de que está dentro del número de los que siguen al Cordero.
El apóstol Pablo dice: de manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y también habíamos visto en otro momento que Pablo le dice a Timoteo: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Entonces llegamos a la conclusión: ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que no tienen que tener temor de este lugar espantoso de tormento eterno? ¿Quiénes? Los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo que quiere decir es que esos tienen la fe puesta única y exclusivamente en Jesús y no en sí mismos. El mundo, eso es lo que dice: confíe en usted mismo. No confíe en usted mismo, porque si usted confía en usted mismo está recibiendo esa marca. ¿Recuerdan? 6. El hombre, el número de hombre insiste en pensar en la capacidad del hombre, en lo que el hombre quiere y no lo que Dios manda. No reciba la marca de la bestia, que quiere que usted piense así, que piense solo en lo temporal, en lo pasajero, que quiere que usted tenga esa mentalidad materialista como la del mundo y no actúe como los que están marcados por la bestia. ¿Y cómo hacemos? Asegurándonos que estamos descritos aquí, que somos de los que tenemos paciencia. En esta pelea se necesita paciencia. Es algo de todos los días, todos los días. Volvemos a levantar el estandarte y vamos, tan poquitos que somos. Quiero decir, comparado con la mayoría incrédula. Pero ahora contamos, ¿la iglesia es débil? Claro que es débil, pero fiel. Y por eso Él nos da el poder y nos dará el poder, y seguiremos estudiando en el Apocalipsis sobre esta verdadera batalla espiritual y cómo vencer. Y nos va a confrontar una y otra vez. Cómo la gente le pone atención a las guerras, y yo entiendo, es decir, no es que no nos importan las guerras físicas. Hay gente muriendo, hay gente buena y mala de ambos lados de las guerras, claro que sí, y no es que no nos importe, pero lo que me preocupa es que no vemos la realidad de otra guerra que es tan real, pero es espiritual. Aquí mismo se da, aquí hay soldados de Cristo que en este momento están heridos porque se descuidaron y Satanás lanzó un dardo de fuego y no tenía usted el escudo de la fe y lo tiene caído. ¿Entienden? Entonces, así como es de doloroso una guerra de esas en las que se lastiman unos a otros y muere gente y hay destrucción, mucho peor es esta otra guerra en la que se descuidan y no ven la ruina, porque aquello es temporal. Pero si usted no pelea la buena batalla de la fe y se deja marcar y sigue la corriente del mundo, perecerá eternamente. Y no tengo más palabras que decirle, lea lo que está ahí, lea lo que hoy hemos visto. Esto no es un juego, no podemos estar jugando de ser cristianos ni a iglesia. Pero si usted viene a Cristo, Él le dará su Espíritu Santo para que usted sea valiente y levante el estandarte. Y la gente lo verá, y los elegidos de Dios que hay alrededor mirarán la luz que se desprende de la cruz, del sacrificio de Jesús. Que así sea. Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu santa palabra. No es suficiente ningún énfasis para alertar a las almas
Y solo tú sabes, Señor, quiénes aquí no están preparados para el juicio que viene. Despierta conciencias. Pon tu temor santo en nuestros corazones. Y confesamos nuestra falta de temor y cómo tomamos riesgos en cosas que nos pueden llevar a pecar. Ten misericordia de nosotros. Y haz de nosotros una iglesia que da la batalla. Soldados fieles de Cristo. Y hemos de ver muchos más que dejen el mundo y el camino ancho para venir a Cristo el Salvador. En el nombre de tu Hijo y para su gloria oramos. Amén.